las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Hola, hola hermana, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Lo esperaba con esta música mientras ingresaban. Así que estamos contentos una vez más. Acá ya han llegado todas nuestras hermanas para poder dar comienzo a la reunión de hoy. Eh, Hermana Sandra, ¿nos dirige la oración inicial en esta noche para que el Señor nos guíe en todo lo que vamos a realizar en este estudio? Amén. Amado buen Dios y Padre, gracias Señor por este tiempo en que nos hemos reunido, Señor, para buscarle, Padre, para saber más de usted, Señor amado. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad de también de poder compartir junto a los hermanos. Use a su siervo, mi buen Dios, para que pueda enseñarnos, Señor, este tema, este estudio, Señor amado, que podamos entender, Señor. Quite toda barrera, Señor amado, de doctrinas que son falsas, esas mentiras que hemos escuchado, Señor, y muéstrenos, Señor amado, muéstrenos lo que debemos saber, lo que debemos conocer, Señor, y lo que debemos entender para su gloria. Bendiga este tiempo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a entrar en materia. Nuestra materia del día de hoy es, así como la semana pasada, estuvimos viendo introducción a la Biblia, ¿cierto? General. Hoy entraremos de lleno a la introducción al Antiguo Testamento. Y estaremos viendo ahí paso a paso de lo que hoy día vamos a ver. Vamos a ver hoy día el, los mensajes que los profetas predicaron, pero también los mensajes apocalípticos que vamos a ir también viendo ahí, de tal manera que vamos a ir teniendo esa plataforma para ir haciendo una hermenéutica en comunidad. Muy bien, vamos a partir con lo que se dice acá, un presupuesto histórico. ¿Recuerdan que la semana pasada cuando les mostraba que venía todo lo que se venía transmitiendo a través de la oralidad, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que había dicho? Y por mucho tiempo, hasta que se tuvo el texto, y eso también traía un registro de memoria. Entonces, en la época de la aparición de estos escritos ya no existía la Biblia en el Antiguo Testamento, por lo tanto, ya los mensajes, el Señor allí había llamado a sus mensajeros. El acceso a la lectura, la escritura estaba severamente limitado porque la gente no sabía leer, hasta que los masoretas, recuerdan que ellos fueron estos sabios judíos que el Señor capacitó, que crearon el alfabeto y de ahí, obviamente, nace de escribir todo esto. Bueno, ¿qué más podemos decir? Cuando hablamos del presupuesto de la metodología de estudio bíblico, mirando el Antiguo Testamento, tenemos que, siempre cuando tomamos un versículo de la Biblia, tenemos que
siempre trabajarlo en un contexto, Y, ¿sabe? Esto lleva mucho trabajo. Cuando nosotros hacemos esta asunto. Además, usted está viendo la lámina, ¿no? Quería preguntarle. ¿Está viendo la lámina, no? Me pasó igual como el otro día. Vamos a, tiene que, tenemos un pequeño problema de acá vamos a partir ahí. Ahora sí o no, no lo veo a usted, pero pueden abrir el micrófono para confirmar que ven la lámina, Sí, pastor. ¿cierto? Muy bien, gracias. Muy bien, entonces ahí estábamos indicando ese presupuesto, de que no existe la Biblia, por lo tanto se transmitió todo a través de la oralidad. Y bueno, como dije recién, siempre cuando, hermanas, nosotros estudiamos la palabra, gracias, Manaverito, cuando estudiamos la palabra siempre tenemos que ambientarlo en un contexto. Lo que le daba el ejemplo la semana pasada, ¿se acuerda? Le decía de que si uno le manda una carta, alguien lee una parte solamente y no lee toda la carta, al final no va a entender porque leyó solamente una parte de la carta. Entonces, así también la Biblia necesita tener todo un contexto. Cuando vamos a ir leyendo, por ejemplo, empezamos ya a estudiar positivamente el libro de Daniel, tenemos que enfocarnos en el libro de Daniel, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hay que situarse en qué ambiente está. Ellos están en el exilio, entonces vamos a ver todo eso, qué estaba pasando en Israel, pero qué estaba pasando también con los judíos que estaban exiliados. Entonces hay todo un ambiente distinto. Entonces hay que mirar la época, hay que también entender el género literario, pero como dice acá, el lugar geográfico y también sus receptores originales. Entonces, esos primeros receptores es distinto a los receptores del día que somos nosotros. Hoy día tenemos la panorámica más completa. Nosotros estamos después de la cruz, ellos estaban mucho antes. Entonces, imagínense todo ese ambiente, nosotros tenemos que situarnos para poder entender bien qué quisieron decir en ese tiempo. Entonces, al mirar todo esto, y allí viene esta primera idea en el hebreo, esta idea de expresiones sobre la idea del fin. Bueno, aquí vamos a entrar ya como una introducción muy general, donde hay expresiones en el Antiguo Testamento a través de los mensajes proféticos de los profetas del Antiguo Testamento, tanto de los profetas mayores como los profetas menores. Cuando hablamos de profetas mayores, ¿a qué se refieren? A ver, ¿qué podemos decir cuando hablamos de profetas mayores y profeta menor? ¿Recuerdan? ¿Han escuchado ese término? ¿No es por la cantidad de escritura? Muy bien, exactamente. Entonces, por el volumen de su escrito. No es que son más chicos y los otros son más grandes, no. Significa por el volumen que ellos escribieron. Por ejemplo, ahí está el profeta mayor, son los que tienen mayor volumen. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y los profetas menores como Joel, Amós, Abdías, Malaquía. Entonces, por eso se clasifican de esa manera. ¿Ya? Entonces, en cuanto al volumen de los escritos, ¿ya? Hermano, ahí también del panel. ¿Entienden esta parte de lo que son los profetas mayores y profetas menores? Tienen que hablar porque yo no los veo, porque tengo la lámina ahí. Ustedes me ven, pero yo no lo veo. Necesito ahí que me hablen con la voz para poder, si se entiende o no. ¿Estamos bien? Yo sí, O pastor. apretar el botón de reacción en el Zoom y ahí también lo puedo ver. O también ustedes escribiendo en el chat también lo puedo ver. Entonces, esta es la idea de las expresiones del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a mirar aquí expresiones de algunos textos, por ejemplo, ¿qué dice aquí? Isaías 2:2. Vamos a participar. Vamos a pedir a mi hermana Nélida, alcanza a leer ahí arriba, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Primero, ahí en el chat está la familia, la hermana Sandra, puede leer el 2, la hermana Verónica el 3,
y la Magali lee el 4, ¿ya? ¿Ya? En voz fuerte para que... Sí, el 1, sí. El monte de la casa del Señor queda establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Isaías 2:2. Ya, se dan cuenta lo que allí se está mostrando a través de estas expresiones del Antiguo Testamento sobre esta idea de establecer estos anuncios. Muy bien. Hermana Sandra ahora. Jeremías 23:20, versión NBI. La ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Al final de los tiempos lo comprenderán con claridad. Ya. Muy bien. Alguien decía esto, por ejemplo, toda esta expresión en el ambiente que se da de los profetas, pero también tenía un sentido, mensaje para hoy, pero también para un tiempo más cercano, después más distante, pero también apuntaba a tiempos finales. Entonces, como si yo hago un cerrito acá, para hoy, otro cerro más distante, después más lejano, y después el último cerro, podemos decir, ese mensaje apunta al final de los tiempos. ¿Me entiendes? Muy bien. Hermana Verónica. No nos puede gritar. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Ya, interesante, ¿no? Cómo allá los profetas vienen anunciando y pensando todo esto al final de los últimos días, como dice ahí, en los últimos días o al final de los tiempos, dice, o en los últimos tiempos, ¿ya? Entonces son expresiones que están ahí, sinónimos, fíjese que está destacado en negro, ahí usted se puede ir, ver y comprobar con la versión que usted tiene en su Biblia también. Ya Magali. Ya. El- Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor. El 4. ¿Al 4? Sí. En los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella. Muy bien. Entonces ahí tenemos expresiones que todas están apuntando de los últimos días o al final de los tiempos o en los últimos días, pero también dice allí también Miqueas en los últimos días, según ahí la versión. Muy bien, ahora vamos a entrar de lleno a los discursos, los mensajes bajo lo que se dio en Israel. Eso es importante, tenemos que destacar. Si estamos viendo hoy día esta introducción al Antiguo Testamento, vamos a ver este discurso del fin de los tiempos bajo los movimientos proféticos, pero también bajo apocalípticos. Entonces vamos a partir primero acá a través de los movimientos proféticos. Entonces es importante ver estos mensajes finales. Entonces allí, por ejemplo, cada mensaje, usted lo puede ver allí, ¿recuerdan cuando dice Isaías, cuando había este divorcio entre el culto a Dios y la justicia? ¿Recuerdan? Entonces el Señor dice que deben amparar a la viuda, pero había un tremendo divorcio entre el culto a Dios, entonces eso no había una concordancia. También el profeta Amós, conocido como el profeta que denuncia la injusticia de ese tiempo, donde cuando el pueblo de Israel tiene una gran prosperidad, pero también esta gente que fue próspera abusaban de las personas que no tenían recursos. Entonces, y ahí donde estos aspectos proféticos en los mensajes venían y denunciaban el pecado del pueblo de Israel o el abuso de poder y también el aspecto religioso y también político. Entonces, el mensaje siempre, si usted observa, a la luz de la Biblia, es un mensaje completo, integral, que confronta la realidad del hombre en todo lo que implica la realidad de la humanidad.
Entonces, este mensaje, el primer aspecto social, dice, denunciaron la existencia a los marginados sociales, la injusticia, la corrupción de las instituciones. ¿Y esto hoy día no pasa también? Hoy día tenemos que hablar, a veces de repente no, nosotros tenemos miedo de decir, oiga, la sociedad está mal, a veces lo adornamos con un manto más religioso y hasta ahí, hasta ahí quedamos, pero no hay una denunciar. Es importante que los mensajeros, ¿se acuerdan cuando decían, vino palabra del Señor diciendo esto? Denunciaban los males, pero también al mismo tiempo era que ellos se volvían al Señor. Como dice allí Isaías, dice capítulo 1, si alguien lo puede buscar, capítulo 1 y lo puede leer, Isaías 1, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, venid luego, dice Jehová, restauremos. Entonces, así eran los mensajes. Tenía este aspecto social, también tienen un aspecto religioso. Denunciaban la existencia de dioses paganos, por un lado, de los rituales carentes de sentido, por otro. ¿Se acuerdan que el Señor se manifestaba como el Dios celoso, que no compartía su gloria con nadie? Entonces, es importante, pero el pueblo de Dios aún así se alejó del Señor y por eso tuvo que experimentar también el exilio ahí en Babilonia, porque ellos se apartaron del Señor. Otro aspecto es el aspecto político. Los profetas del siglo VIII defendieron la neutralidad de Israel frente a Siria, el imperio de la época. Entonces, todo esto es importante, que los mensajes que está allí en la palabra. Cuando miramos este mensaje profético, en cuanto al fin, dice, es el resultado de una transformación de las conciencias de las personas. Allí el pasaje en Oseas 3:5 dice, pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor, su Dios, y a David su rey, en los últimos días, en los últimos días, y acudirán con temor reverente al Señor y sus bondades. Entonces, allí esto se llama en la escatología, tiene un enfoque inminente, ¿ya? Donde viene el mensaje, viene y confronta al hombre, al individuo, pero también al pueblo de Dios, para que se vuelva a Dios. Entonces, estos mensajes llevan este sentido con un mensaje escatológico inminente. Entonces, también Miqueas, allí dice, en los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas, elevado por encima de las colinas. Miqueas 4:1. Dios mismo jugará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y sus hoces en lanza. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Interesante cómo el Señor ya está viendo de que volverá de nuevo esto de la armonía. ¿Recuerda cuando estaba antes que el hombre pecara? Todo era armonía. Y más adelante también vamos a ver cuando el Señor dice que aún el niño jugará, ¿cómo es? Va a estar el león con el cordero. Entonces volverá todo eso a la armonía. Sí. Es importante, antes de esto, antes que antiguamente no había esta ley de la selva, todo era armonía. Los animales comían de la vegetación, pero después ya vino todo esto de la maldad del hombre, vino todo esto de ser carnívoro. Entonces es importante ver todos estos aspectos. Muy bien, vamos a ver otro mensaje del profeta Miqueas. ¿Qué dice Miqueas? Voy a pedir ahí que nos ayude también, participen los hermanos de los que están ahí.
Hermano Joel Ruiz de Curaco de Vélez, allá en la isla de Chiloé, ¿nos puede leer qué dice Miquea aquí en este mensaje, en estos mensajes proféticos? Si nos puede ayudar a leer, ahí está en la pantalla. Abra su micrófono, voz fuerte, ahí la vamos a escuchar. Entonces, primero lo que estamos viendo acá son los mensajes proféticos, para luego ya pasar a los mensajes apocalípticos. Ahí vamos a ir viendo esto de esta lista. ¿Ah? Vamos a ver la diferencia. Y cómo más adelante, cuando nosotros lleguemos al Apocalipsis, cuando vamos a entender muy bien eso, porque una cosa son los mensajes proféticos, y cuando tengamos que descifrar, cuando el Apocalipsis habla de números, de animales, de bestias, de cordero, entonces, todo a través de clave, a través de signos, entonces, de códigos. Entonces, eso nos permitirá hacer después, con una mayor claridad, vamos a ir entendiendo mejor los mensajes apocalípticos. Es la base, los profetas. Adelante, hermano Joel. Amén. Dice la palabra del Señor: en aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Con las ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte Sión desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina fortificada de la ciudad de Sión, a ti volverá tu antiguo poderío, la soberanía de la ciudad de Jerusalén. Amén. Ahí tenemos estos mensajes en el sentido que aquí que fuimos citando, o expresiones que también hablaban sobre el fin, sobre los tiempos finales. ¿Ya? Ahora pasaremos a la segunda fase de esto, son los mensajes apocalípticos, los discursos del fin o de los tiempos del fin a través de los mensajes de este movimiento apocalíptico. ¿Qué significa esto? Así que vamos que se puede. Bueno, adelante, hermano. Esto hablaba de, por ejemplo, de Miqueas, que habla de, ya, dice, bueno, todo está hablando de los finales. ¿Cómo habla ahí? Dice, con las ovejas heridas formaré un remanente, ¿ya? Él es el pastor, ¿no? Con las desterradas, una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tu torre del rebaño, colina fortificada de la ciudad de Sión, a ti volverá tu antiguo poderío, la soberanía de la ciudad de Jerusalén. Bueno, aquí el Señor está dirigiendo este mensaje, si bien es cierto, al pueblo judío, al pueblo hebreo, a través de Miquea, de lo que el Señor va a hacer. Como allí habla de la pérdida quebrada, como el Señor está siempre restaurando como el pastor de las ovejas, para que nosotros siempre tengamos y vivamos la restauración del Señor. Y más adelante, por supuesto, el Señor, en los evangelios vamos a ver que también todo esto, lo que está sucediendo acá, iba a venir otro, como también se acuerda que el mismo Señor cumple ese oficio de profeta. El mismo Señor Jesucristo cumple ese oficio de profeta. ¿Se acuerdan cuando Él allí anuncia y como dice, así será en los días cuando el Señor venga, o el Hijo del Hombre cuando venga? Entonces es importante esto. Entonces, aquí cuando habla de reunir, todos nosotros, de una u otra manera, tanto judíos como gentiles, si bien es cierto, ahora estamos aquí en la mirada del pueblo judío, ¿ya? Miqueas está aquí hablando de lo que el Señor va a restaurar su pueblo. Y por supuesto, aquí se está viendo de que siempre hay un remanente fiel que se mantiene allí, pese a todo que muchas veces uno ve que algunos se abandonan el camino, pero siempre el Señor se reserva de un remanente fiel. Ese remanente fiel también está vigente. ¿Recuerdan al profeta Elías? Cuando él dijo,
Señor, yo soy el único. Y el Señor le dice, está equivocado, Elías. Hay 7.000 que no han doblado su rodilla a Baal. Eso realmente son como el orgullo religioso que muchas veces puede estar en nosotros y puede estar en mí. Entonces, puede decir, oye, yo el único que me esfuerzo, yo el único que estoy en la obra del Señor. Ya sabe, la obra del Señor es múltiple. Nosotros aquí vemos lo que vemos, pero el Señor sigue obrando, moviendo a su gente, porque Él es el soberano. Entonces, interesante ver esto de entender de ser el remanente. Y cada vez somos una torre del rebaño, dice, colina fortificada, como el Señor allí. Recuerdan que siempre el Señor cuando habla desde Sion, habla del tema de la gracia. Usted cuando mira el Antiguo Testamento, vemos el monte Sinaí, característico de la ley, pero el monte de Sion, característico de la gracia. Mire, fíjese esa observación. Cuando el Señor habla, le entrega las tablas al pueblo, es la ley. Pero cuando habla de Sion, habla del gozo. Por eso dice los salmos, dice, los hijos de Sion se gozan en su rey. Entonces por eso alaban, porque celebran la salvación, por eso se gozan en su rey. Hermana, ¿puede explicar ahora? ¿Estamos bien o no? Muy bien. ¿No? Sí, está bien que intervenga, porque a veces uno como que lo tiene. Muy bien. Quiero consultar en el panel. ¿Alguna consulta a los hermanos ahí del panel? Han llegado más hermanos ahí. Hermanos, consulta. Bienvenida, hermana Gladys. Primera vez que está con nosotros, hermana Gladys. Muy bien. Vamos a seguir con nuestro tema. Entonces, ahora, de este discurso del fin de los tiempos, hablamos del movimiento, ¿cómo se llama el primer movimiento que estamos viendo? Se llama. Muy bien, bien. Profético, muy bien. Profético. Entonces ahora vamos a pasar al discurso del fin en el movimiento apocalíptico. Casi más aquí con código. Cada vez que, por eso cuesta a veces interpretar lo apocalíptico, pero es importante tomar estas dos cosas para allí hacer este lineamiento. Entonces la escatología, cuando hablamos de los mensajes proféticos, es un llamado inmanente, que Dios me llama para volverme a Él, para restaurar mi vida, ver mi pecado, volverme al Señor, porque también el Señor un día se va a revelar su juicio, donde Dios va a tomar, va a pedirnos cuenta. Entonces ahora pasamos al discurso del movimiento apocalíptico. ¿Qué significa esto? Mira, mirando este punto, podemos decir que este surgimiento vino más o menos allá el año 300 a.C., ¿ya? Por ejemplo, el mismo libro de Daniel revela estos dos aspectos, profético, pero también apocalíptico. Y todo llegó hasta lo que se llama la parte del Nuevo Testamento, hasta el primer siglo de la era cristiana, después de Cristo. Entonces, fíjese, desde 300 años antes de Cristo hasta, podemos decir, hasta el año 100, cuando Juan ahí escribe el libro de Apocalipsis. El dualismo de estas dos eras es la salvación personal. Bueno, vemos allí el pesimismo sobre el presente, pero también esperanza sobre el futuro. Priorización de la historia para mostrar el control de Dios. Dios es un Dios que tiene el control. Entonces, si bien es cierto, el mensaje que hablamos recién, el mensaje del Señor que usó a los profetas, era una escatología inminente, pero ahora en la escatología trascendente. ¿Qué significa trascendente? Donde aquí van los valientes, como se dice. Como dice
El Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Entonces, aquí es distinto. Entonces, en el apocalíptico es trascendente. No sé si mal entendido en lo inminente, que tiene que ver con el mensaje que viene a mí, pero ahora yo que tengo claro, soy salvo por Cristo, pero ahora, venga lo que venga, yo me la juego y yo digo, Señor, estoy dispuesto a morir por ti, predicar y llegar hasta el final. Entonces, eso es trascendente. Entonces, llegó el mensaje a mí, pero ahora que entiendo de que Dios un día tiene un plan para mí, yo digo, Señor, mi vida está en tus manos. Por lo tanto, nuestra escatología en el mensaje apocalíptico es trascendente. ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces, mirando acá el sueño de Nabucodonosor, ahí vamos a mostrar ahora cómo nos revela este mensaje. Bueno, todos conocemos el sueño de Nabucodonosor, ¿cierto? Nabucodonosor. Nabucodonosor. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Y las piernas eran de hierro. Lo mismo que la mitad de los pies. En tanto que la otra mitad era barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ello se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como que vuelve en el, perdón, como que vuela en el verano, cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. ¿Se acuerdan cuando estamos leyendo delante aquí las descripciones del fin? Los profetas hablaban del monte, ¿se acuerdan? En los tiempos de... Miren, fíjese cómo está ahora aquí, como Daniel también dice lo mismo. Entonces es importante ver este aspecto. Y recuerda que esto, cada uno después representaba a los distintos imperios que estaban operando en ese tiempo. Eran los babilonios, ya, muy bien, nombre más, ya, aquí vienen. Vienen los medios persas, después los medios persas vienen. No, más antes venían los sirios, pero ya, entonces, pero desde lo que habla, revelando aquí la cabeza de oro, representa a Babilonia, los medios persas, después los griegos y después los romanos. Entonces, cada uno de ellos. Pero fíjense ahí en el verso 34, dice, de pronto, mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió, vino y golpeó los pies del hierro y el barro de la estatua y lo hizo pedazo, lo hizo añico. ¿Qué podemos decir ahí cuando habla de esta roca? Que destruyó todos los imperios. Él es la roca, ¿cierto? La roca firme. Que un día su reino será sempiterno. Esto todo va a pasar. Todo va a pasar. Entonces, cuando uno lee esta historia en Historia Universal, ¿se acuerdan cuando hablaban de Carlos Magno? ¿Se acuerdan? Toda esta historia, cuando hay Carlos Magno, todos estos imperios poderosos y va de la mano lo que dice la Biblia. Entonces, es importante ver cómo Dios tiene el control de la historia. Entonces, la interpretación del sueño vamos a ver aquí en la siguiente lámina. Entonces, su majestad vio mezclado el hierro y el barro, ¿cierto? Dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá
mantenerse unida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazo a todos estos reyes. Estamos interpretando el sueño de Nabucodonosor. Fíjese, el mismo texto, fíjese, en la hermenéutica bíblica, la misma Biblia se interpreta por sí misma. Entonces, eso es importante ver, hermano, que la Biblia siempre se interpreta por sí misma. Me gustaría que alguien pueda leer. ¿Ven? Sí, abajo ahí, el verso 45. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña. Roca que, sin la intervención de nadie, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Daniel 2:39-45. Amén, pues. Entonces, somos parte de este Dios que tiene el control de la historia, pues. A Dios no se le ha escapado al mundo de las manos, a pesar que uno dice, ¿dónde está Dios? Claro. Llegará un día donde Dios, aquí, Él va a gobernar, va a mostrar todo su reino. Y si bien es cierto, Jesucristo cuando vino en su primera venida, claro, Él vino como un cordero manso y humilde. Pero un día Él cuando venga, vendrá como león de la tribu de Judá, y a donde gobernará y su reino, y como dice allí, su reino sempiterno, eterno por los siglos de los siglos. Entonces, mi querido hermano, que es importante ver cómo el Señor va mostrándonos estos aspectos. Muy bien, estamos hablando ahora de los mensajes apocalípticos, ¿cierto? Hablamos de lo profético, ahora estamos concentrados en lo apocalíptico. La escatología de un mensaje profético tiene un énfasis inminente y este es trascendente. Muy bien, no se olvide eso. ¿Ya? No lo de tomar prueba, no, nada de eso, sino que usted tiene que tomar apunte. ¿Ah? Entonces, es importante ver eso. Bueno, vamos a ir, cuando cerremos el resumen, vamos a ir repitiendo, pero es importante ir enfatizando este punto. Quiero preguntar a los hermanos del panel, ¿alguna consulta, hermanos? ¿Será que estamos ya en el último, el barro por el infierno? Sí, Sí, estamos en el último. sí, ya varios miles de años ya. Sí, porque los otros ya han sido. Sí. Porque dicen que por ejemplo, dicen que la mezcla del barro con el hierro se puede tomar como la inteligencia artificial ahora de los robots con el ser humano, que quieren fusionarlo. A través de la tecnología y los chips que quieren implantar. Muy bien. Por eso es importante aquí, cuando nosotros tomamos este estudio de la Biblia, hermano, yo creo que aquí, como se dice, si quieres llegar lejos, tenemos que ir lento. Sí, porque usted quiere ir rápido, ¿no? O lento. Porque si queremos ir lento, vamos a comprender a cabalidad, porque si le damos con rapidez, al final podemos saltarnos hartos procesos y al final podemos hacer una mala interpretación bíblica. Por eso es importante la interpretación comunitaria del pueblo de Dios. Siempre Dios usó un pueblo como un escenario para revelar y la revelación es progresiva. ¿Alguna consulta, hermano, del panel? Antes de entrar y explicar qué significa las 70 semanas. Abra su micrófono, consulte. ¿Cómo estamos ahí en el panel? Si no, tengo que... Ahí vamos, para Bien. verlo. Bien, Sí. pastor. Ahí. Muy bien. ¿Alguna consulta? Ahora sí lo puedo ver, porque cuando no lo veo, yo puedo dialogar. Importante que nos miremos ahí las caritas, ¿eh? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Bien, bien. Vamos bien. Entonces, voy a hacer una pregunta ahí al panel. ¿Qué característica tiene el mensaje del fin o de los tiempos finales cuando hablamos su escatología en cuanto hablamos del mensaje profético? ¿Cuál es su escatología?
¿Y cuál es la otra en cuanto al apocalíptico? ¿Alguien lo puede responder? Uno dijimos que era, no, inmanente. Inmanente. Inminente, A ver, miren, Significa inmanente. donde el Señor viene, entra, ¿se acuerdan cuando los mensajes del Señor se compungieron cuando escucharon el mensaje? Tomo conciencia, y después que soy salvo, ahora entiendo a cabalidad el programa del Señor, pero ahora en lo apocalíptico me sigo, y aunque tenga que rendir mi vida por Él, porque ya entendí que debo seguir a Cristo, no vuelvo atrás, y por eso trasciende. Entonces, inminente, trascendente. Lo apocalíptico es trascendente. Inmanente. Sí, O nada. Es que se parece. no, Sí, igual pensé sí. que era- Por eso es importante, van a recibir van a ir recibiendo ya. Voy a preguntar al panel, ¿ahí están viendo la lámina o no? Me parece que tuve que sacar la lámina para verlos. sí, Respóndame, pastor. por favor. ¿Sí o no? Sí. ¿Ven la Sí, lámina? pastor. Sí, Muy se bien, ve. gracias. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las 70 semanas de Daniel, ejemplo de priorización de la historia en la apocalíptica, en lo que estamos hablando ahora del mensaje apocalíptico. Entonces, ¿qué significa esto? Allí en el capítulo 9 de Daniel, la priorización de la historia. Dice, se acercaba a la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. ¡Wow! La oración de Daniel. 3 veces oraba Daniel. Y también cuando estaba en tierra lejana, su mirada hacia su nación. Apreciado, Muy apreciado. Y eso es ¿qué significa eso? Es una acción de gracia de Dios, pues. ¿Ya? Bueno, aquí también muchos dicen que es cristofanía. ¿Qué significa cristofanía? Cuando las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿ya? O teofanía. Ya cuando habla del ángel, nuestras palabras allí son apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver esa tarea, qué es lo que es vamos a ir, después de una que termine, qué son las cristofanías y la teofanía. Porque cuando a veces habla de ángel, por eso es importante cuando leemos lo apocalíptico, fíjese, cuando dice escribe al ángel de la iglesia, ¿recuerdan? Y yo cuando la leía interpretaba que en cada iglesia había un ángel con un ala. Pero cuando uno descifra bien lo apocalíptico y estudia el idioma tanto griego como el hebreo, la palabra ángel significa ángelo, significa mensajero. No es que en esa iglesia hay un ángel. Y en otras palabras, lo que dice como eran códigos que se manejaban porque la iglesia estaba en un ambiente de persecución, todo se trabaja a través de código. ¿Ya? Entonces hay que descifrar este código. ¿Recuerdan cuando los mismos cristianos eran perseguidos y en su señal ellos dibujaban el pez en la arena o en la tierra? Entonces completaban el pez. Entonces, tú eres de los mismos, un código. Entonces, son maneras, dice, yo sigo al maestro, a quien alimentó con 5 panes y 2 peces. Entonces, todos estos códigos son Apocalipsis, tenemos que tener toda esta mirada bien y no olvidar que la misma Biblia se interpreta por sí misma.
Entonces yo cuando era niño interpretaba que en cada iglesia había un ángel. Entonces lo que debería decir Apocalipsis, así como sin persecución, escribe al pastor de la iglesia. En otras palabras, acá Luis Mariqueo es el ángel del mundo del Carmen. Entonces, lo que diría, escribe al pastor o al mensajero de la iglesia. Entonces por eso es importante cuando uno mira las otras versiones dicen, mire, escribe al pastor o al encargado de la iglesia de ese lugar. Entonces el Señor le entregaba cada mensaje a ese pastor para que corrigiese o felicitara a esa iglesia por lo que el Señor estaba haciendo. ¿Se explica? Entonces, siempre cuando vamos a entrar en lo apocalíptico, hay que descifrar. ¿Ya? Hay que descifrar, porque son códigos que se manejan. ¿Estamos bien? Ya, muy bien. Acá en el panel, no los veo, pero digan algo, hermano. Está todo bien, está claro. Está claro, muy bien. Muy bien, hay que descifrar el código, los códigos. Muy bien, vamos a explicar aquí ahora de bien a lo que significa. Dice, hasta que sobrevenga el desastroso fin. Y esto aquí otra vez entramos al apocalíptico, cuando habla 7 semanas, 62 semanas, una semana, y allí vamos a ver este pasaje. Dice el texto de Daniel 9, 21, 27. Querido Moisés, ¿nos podía ayudar en la lectura ahí? Por favor, hijo. Del verso 24 al 27. Voz firme y clara. Aquí no está. Muy bien. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad ponga fin a sus transgresiones y pecados. Pidan perdón por su maldad. Establezcan para siempre la justicia. Sellen la visión y la profecía. Y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 72 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 72 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. ¿Van entendiendo el texto, no? Miren. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante lo destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horrible sacrilegio hasta que sobrevenga el desastroso fin que le han sido decretado. Daniel 9 del 21 al 27. ¿Se acuerdan cuando el mismo Señor Jesús dice allí, escucharon la hora desoladora del profeta Daniel? Ya, hablando de que el templo iba a ser profanado, ¿cierto? Entonces, ya esa casa iba a ser destruida. Y vinieron obviamente los babilonios y destruyeron todo y llevaron los utensilios. Y para los judíos esto fue realmente una ofensa. Y Antíoco Epífanes, recuerda Antíoco Epífanes, sacrificó un cerdo en el templo. Y esa misma profecía, fíjese, es lo que pasó en el tiempo de Daniel, fíjese, tiene una repetición también otra vez cuando los judíos otra vez decían, bueno, el templo, el templo. Jesús le dice, mire, no quedará piedra sobre piedra. ¿Y cuándo sucedió este? El año 70 después de Cristo, vino Tito y destruyó y
otra vez el pueblo quedó otra vez sin templo, el templo de Herodes. También sucederá un día cuando se construya un templo y el anticristo obviamente hará toda esta alianza, esta manera de encantar a Israel, estándose con el Mesías y todos van a estar encantados de que él es el Mesías esperado, pero al final se darán cuenta que no es el Mesías, sino que el anticristo, y él va a profanar allí en Jerusalén el templo otra vez. Entonces, esta hora desoladora que vamos a ir, es importante más adelante cuando vayamos entrando ya en materia, cómo se va a ir repitiendo esto, y es importante entender esto de lo apocalíptico. Muy bien. Vamos. Los siguientes versos de Daniel, capítulo 12, interesante ver lo que dice. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que la nación existe. Será salvado de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Los labios resplandecerán los sabios, disculpe, los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, lo que incluyen a las multitudes. En el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Daniel 9, del 1 al 3. Entonces, como el Señor allí ya en estos mensajes, tanto mensaje profético, pero también aquí específicamente, Daniel está apuntando allí a un mensaje apocalíptico. En resumen, ¿qué podemos decir de lo que hemos visto hoy día? Podemos decir lo siguiente, en forma de repaso. Repasar. Miren, ¿cómo podemos repasar? La escatología profética es un inmanente. Ahí está, para que lo escriban. Inmanente. Al final del tiempo el pueblo se arrepentirá. ¿Ve? Habla del arrepentimiento. Todo el mundo se beneficiará de este nuevo gobierno. Reinará la justicia, la paz, la vida. Esa es la escatología profética inmanente. Pero también hablando de la escatología apocalíptica trascendente, el fin implica destrucción de lo presente. Se instalará una nueva realidad inexistente hasta ahora. Pero fíjese lo que mire, lo que es el mensaje profético y apocalíptico. Se repite que dice reinará la justicia, la paz y la vida. Entonces, es importante que nosotros vayamos tomando estos dos rieles para poder entender a cabalidad el mensaje de la escatología bíblica. Ay, perdón, están anotando algunos. Están anotando, disculpen. Sí, lo puedo enviar. Bueno, a nivel de grupo, pero este debiera ser diferente tanto para los libros que nos mandan y que Sí, no se ajuste con todos los WhatsApp. ya. Haga un grupo usted. ¿Qué nos hace? Muy bien. Sí, escatología. Evento del futuro. ¿Cómo será el...? Bueno, esto viene ya desde mucho tiempo. Muy bien. ¿Alguna consulta, hermano, del panel? ¿Cómo vamos? Antes de terminar, nos queda ya una pequeña lámina. Muy bien, dice ahí. Bueno, cuando levanta el dedito no lo veo. Entonces ahora bajé de nuevo, voy a volver de nuevo a mostrar la lámina. Consulto. ¿Se ve ahí la lámina? Responden, por favor. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ahí está el resumen, lo que estamos repasando hoy. Muy bien. Después dice Isaías 65. Mire lo que mire usted lo que tiene que ver aquí en este pasaje. Mire, usted, me imagino lo que va a pasar por su mente.
¿Dónde encuentra esta expresión también? ¿En qué otro libro? Mire, dice Isaías 65:20. Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo está diciendo Daniel. Perdón, Isaías. Isaías. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni traerán a la memoria. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse entre ellos voces de llanto ni de grito de clamor. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Entonces, cuando uno lee lo que está allí en Isaías, ¿a dónde se transporta su mente cuando escucha esta frase? Que dice, presten atención, que estoy por crear cielo nuevo y tierra nueva. ¿Dónde dice más de esto? En Apocalipsis, ¿cierto? Al final de Así los es. tierra nueva. Habla de la armonía, ¿ya? Entonces, seguimos leyendo. Construirán casas y las habitarán. Plantarán viña y comerán de su fruto. ¿Se acuerda? El mismo Apocalipsis dice, habla del que van a gozar ahí de, la, de las bendiciones, cuando describe el ángel a la iglesia. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viña para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. El lobo y el cordero pasearán juntos. El león comerá paja como el buey, mire. Y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Entonces es importante, hermanos y hermanas mías, que estamos estudiando, cuando muchas veces hablamos de la escatología, es como que todo se muestra lo terrorífico, lo temeroso. Y miren, ¿sabe? Tiempo atrás, mi esposa me dice que le mostraba una película, Trueno Distante. Entonces se convirtió al Señor por miedo viendo esa película. Más encima le dio pesadilla en la noche, entonces veía que esa niña que se escapaba y lo buscaban por cielo, mar y tierra. ¿Cuánto vieron esa película? Entonces, muchas veces presentamos un evangelio así también, pues. Entonces, si no es, tiene que ser un evangelio es buena noticia. Si para el que recibe debe ser buena noticia, pero para el que no lo recibe, obviamente va a ser condenación. Entonces, hermano, debemos tener claro que la escatología es algo, tiene que ver con esta buena noticia que Dios tiene. Poner las cosas todo en orden. Eso es lo que va a hacer el Señor. Alabado sea su nombre, pues. Y para ya terminar con la última lámina y hacer las preguntas, conclusiones de la escatología. Miren, las dos formas. Alguien del panel puede leerlo y el contenido, miren, fíjese. Hermano, Conclusiones de la escatología bíblica. ¿ya? Dos formas: escatología profética inmanente, escatología apocalíptica trascendente. Un contenido: denuncia de un presente corrupto, justicia, marginación, minusvaloración de los frágiles, esperanza en un futuro expurgado de todo lo corrupto. Ya. Gracias, hermana. Entonces, fíjese, haciendo este resumen, para allá vamos. Estos son los lineamientos que vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo. Hoy día cerramos esta parte de todo lo que es el Antiguo Testamento, una introducción muy general al Antiguo Testamento en cuanto a la escatología. La próxima semana estaremos viendo así de lleno lo que es el Nuevo Testamento. Para luego después ya el último, en el cuarto, todo eso, todo a modo de introducción.
ver la iglesia temprana, cómo entendía la venida del Señor, ¿ya? Y cómo también nosotros hoy día lo entendemos en nuestro siglo XXI. Cómo miramos, por eso es importante mirar la Biblia del mundo bíblico, pero también cómo hoy día estamos haciendo escatología en este mundo, en este siglo XXI, ¿ya? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Consulta? Lo importante que es llevar bien el mensaje de Cristo, porque yo estaba pensando que hay muchas personas que se molestan, como que predican desde el miedo, como causándole miedo a la gente. Y Exactamente. se molestan porque la iglesia no está atenta a enseñar para que prediquemos con miedo. Predicar la venida del Señor, predicar que vienen grandes cosas y todas estas Sí. bestias y todas estas cosas. Y en realidad, como usted dice, no sé si es tan pertinente andar predicando eso, cuando lo que hay que predicar es la salvación en Cristo, Sí. no otra cosa. Sí, tenemos que entender eso, y cuando una persona ya empieza como a entusiasmarse, a entrar al Evangelio, estas cosas se enseñan, pero no podemos ir con un mensaje así. Sí. Este tipo es como... Como la película de Trueno Distante. Claro, que- fuego. Sí. Por eso hay que presentar, mire, el mensaje, hermana, el mensaje, mire, el mensaje del Evangelio es así, es denunciar la maldad, pero al mismo tiempo proclamar el reino de Dios. Fíjense, eso es inmanente. Denunciar el pecado, que todos nosotros nos apartamos, nos hemos alejado del Señor. Dice, cada uno se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó en él, en Cristo. Entonces es importante. Pero también la otra parte dice que Dios es un fuego consumidor también. Entonces, amor, la gracia, pero también Dios es fuego consumidor. Que un día también, todo aquello que rechazaron el mensaje, por supuesto, el Señor tendrá, y por eso cuando hablemos después de los tribunales que tenemos que pasar, los creyentes iremos al tribunal de Cristo. No es para condenación, para rendir solamente cuentas. Pero a los incrédulos le espera el gran tribunal del trono blanco. Ya, eso para condenación eterna. Entonces, pero nosotros nada más vamos al tribunal de Cristo con el objetivo de rendir cuenta de lo que hicimos o no hicimos, pero no para condenación. ¿Ya? Es importante entender eso. Inclusive mucha gente hoy día está con esto atemorizado, este tema de perder o se pierde la salvación, porque estas teologías aparecieron después. Porque cuando la iglesia empezó a crearle otras cosas más, otros elementos, claro, nacieron estos pensamientos. Hermanos del panel, ¿alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Todo bien? Algo con respecto que recién dijo usted, pastor. ¿La salvación se pierde? No, no se pierde. Porque Amén. si no, yo le digo, porque si no sería en vano. Mira, Dios le costó a su propio hijo. Él no tiraría al tacho de la basura el sacrificio que él hizo su propio hijo. Entonces es Amén. importante que tenemos la seguridad en Cristo. Pero Amén. nosotros no debemos jugar con la salvación. Por eso el que es salvo y lo entendió, amén, pues. Amén. Si no, Gracias, pastor. andaríamos como todavía con el trono distante, con mucho miedo. Entonces, tenemos que vivir claro, reposado en el Señor. Recuerden que la Biblia habla de que nosotros muchas veces vivimos en la carne y no en el espíritu. Tenemos que vivir una vida consecuente de lo que creemos, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Entonces, la Biblia afirma, dice, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Dice el mismo Jesús, dice, de la mano de mi Padre nadie lo arrebatará. De la mano mía nadie lo arrebatará. Estamos en el hueco de su mano. Entonces, gloria a Dios por eso. Por eso Amén. es importante, hermana, que cuando nosotros estudiamos más Biblia, más palabra del Señor, vamos a tener más convicciones. Entonces, cuando nosotros no estudiamos la palabra, cualquier pensamiento ahí nos vamos. Por eso, con esto quiero terminar. Lo que estamos estudiando nosotros acá es estudiar la Biblia de la palabra, no lo que
un teólogo nos dice, sino que más bien lo que la palabra de Dios nos muestra. Nada más aquí tenemos ciertos recursos que hoy día estamos usando, por ejemplo, la hermenéutica, la exégesis, que también debemos hacer, entender la Biblia, los pasajes en su contexto, pero es importante eso. La iglesia temprana, la iglesia, dice el hijo de perdición, ¿quién era? ¿Quién era el hijo de perdición? Que estaba profetizado, que solamente se iba a perder. Judas, ¿cierto? Entonces, Judas, dice sí. mi Biblia, su Biblia también dice. Ahora, aquellos que no rinden su vida al Señor, por eso es importante, hermano, que vivamos cada día para la gloria del Señor. Hay hartas preguntas, por supuesto. Se imagina, hay gente que hoy día dice, bueno, ¿qué pasa a esa gente que se suicida, por ejemplo? Entonces, hay todo un misterio. Pero yo me descanso en lo que dice Apocalipsis, en los códigos hay apocalípticos. La salvación es del Señor. Amén. La salvación es del Señor. Entonces, Él es dueño de la salvación. Yo creo que la salvación es un misterio. Muy bien, hermano. Es un misterio. Y yo al pensar que es un misterio, podría pensar que uno la puede ganar o la puede perder. Porque también estoy pensando en aquello, como usted decía, algunos se convierten al Señor y profesan al Señor, pero sus actos, sus vidas, sus mentes, no son transformadas. Entonces ahí yo podría cuestionar un poquito. Entonces para mí, para no cuestionar, yo diría, mi respuesta para mí a la pregunta de la hermana es que es un misterio. El Sí. Señor solamente lo sabe. Lo importante es servir al Señor y, como bien usted dice, tener fe de que la salvación, o sea, que un día vamos a llegar a la presencia de Él. Sí. Lo que sí, hermana, nosotros, como los creyentes, vamos a enfrentar el tribunal de Cristo. Ahí vamos a pasar la vergüenza, pero el Señor nada más va a estar su gracia y no. Vamos a pasar la vergüenza, nada, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, exactamente. Y la balanza es una balanza. Sí, sí. Exacto. Exacto. Ahora, por ejemplo, lo mismo yo le hago pregunto. Ustedes tienen su hijo, se porte como se porte, haga lo que haga, va a seguir siendo su hijo. La Biblia dice, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas. ¿Cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas? Por eso usted habla de misterio, un misterio. Entonces, nosotros tenemos que descansar en eso, que es un misterio, Señor. No, hay cosas que yo lo acepto por fe y punto. Porque dice que también habla de aquel que desprecia, algo así, una salvación tan grande. Sí. Habla ahí en hebreo, creo, ¿no? Ah, Ahí sí, también hay como una lectura que sí, también es misteriosa. sí, Entonces, por eso cuando se habla de la salvación, también sí. Hay en hebreo, hermana, sí, muy bien ese versículo. ¿Sabes lo que está diciendo? Dice, en otras palabras, le está diciendo a los mismos, a los creyentes que empezaron a tomar el evangelio de la gracia, pero de repente se judaizaron. Por eso habla a los hebreos, volvieron de nuevo a los rudimentos antiguos. Entonces, por eso él les dice, oiga, el evangelio de la gracia, pero ustedes le están agregando otras cosas más. Le están agregando otros elementos que con la obra de Cristo basta. Entonces, eso es lo que está diciendo el autor de Hebreo. aparte que para mí sigue siendo un misterio, por experiencia, o sea, he visto personas que han fallecido en los últimos 3, 4 meses, personas no creyentes, personas que nunca aceptaron al Señor. Una de las personas llevando una vida realmente desastrosa, se podría decir. Otra de las personas muy católicas de su afirmo, y es como, no, se fue con el Señor porque le hice hacer la oración de fe. La oración de fe que hace el cristiano, o sea, nosotros. Entonces, por eso para mí siempre es un misterio, porque no puedo juzgar eso, Sí. porque puede haber sido así como el de la cruz, puede haber sido, y en el último, se sabe. ¿Por qué? Porque hizo una oración donde se le invita a aceptar al Señor y la oración que hace los cristianos. Exactamente. Entonces, la persona esa que comenta o dice, tiene mucha fe, pues, y dice, no se fue con el Señor, a pesar de que haya hecho todo lo que haya hecho. Y para mí es un misterio. Yo no puedo asegurar eso, Sí. porque el Señor no más lo sabe. Por ejemplo, yo doy de ese mismo ejemplo, nosotros uno cría a los hijos, ¿cierto? Le da todos los recursos, todo para que estudien. Y una cosa es
se lo farrió, no estudió, pero sigue siendo su hijo. Mm. Pero, ¿qué pasa? A lo mejor no va a tener una carrera porque se lo farrió, no siguió, no siguió esa vocación que tenía toda la oportunidad. Pero así también Dios con nosotros. El Señor aún nos sigue esperando. Nos sigue esperando. Por eso es un misterio. Y el cielo un día nos sorprenderá, hermano. Nos sorprenderá. Entonces nosotros tenemos que descansar en la gracia de Dios. Por eso, cuando hablamos de la gracia de Dios es infinita. La gracia del Señor es infinita. Gracias, hermano Joel. Ahí está escribiendo, me está diciendo, mire, ahí está ilustrando, por ejemplo, del perdido. ¿Te acuerdas cuando hablamos el otro día en la otra clase hablaba? El mismo Señor, miren, Lucas 15, ¿cierto? Habla de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Mire, el escenario que se muestra allí en el libro de Lucas ese evangelio es dirigido a los gentiles. Y el Señor está dialogando. Es el escenario mayor. Jesús es criticado por los religiosos porque come con ellos y está con los publicanos y pecadores. ¿Y de quién recibe la crítica? De los religiosos. Mire, come con ellos, está con ellos, hasta come con ellos. Entonces, frente a eso, él le dicta 3 series de parábolas. Y allí en cada una de esas parábolas está el Dios trino. Por ejemplo, Jesús vino a buscar lo que se había perdido, la oveja perdida. Pero la moneda perdida, hay que decirle que está perdida, donde ahí vemos que la mujer tiene que encender la luz para encontrar esa moneda. Y ahí vemos la obra del Espíritu Santo que tienen que iluminar nuestras vidas, de tal manera para entender nuestra condición que estamos perdidos. Y el perdido que se fue de la casa, cuando ve, dice, toma conciencia, dice, volveré a la casa de mi padre, y toma conciencia y dice, se arrepiente y vuelve. Por eso, mira, con esto quiero cerrar. En la salvación, hay perdido que hay que ir a buscarlo, como la oveja perdida. Pero hay perdido, como la moneda perdida, que hay que decirle que están perdidos. Pero hay perdido como el hijo pródigo, que van a volver solos. Entonces a veces de repente la iglesia uno dice, oye, nadie me visitó, nadie me fue a buscar. De repente es toda una obra, entonces está la obra del Señor, es importante. Hay gente que de repente uno lo va a buscar, nada. De repente otro viene y le dice, oye, tú estás perdido. El Señor de repente en su soberanía puede usar a otras personas, porque Él mueve a quien quiere. Y de repente otro que está lejos, perdió la vida y dice, volveré a la casa de mi padre, porque en la casa del padre hay abundancia. Y cerrando el círculo hermenéutico de la interpretación, ¿cuál está más perdido? El hijo mayor en la casa del padre, que no se fue de la casa, sino que juzgó a su hermano cuando vino y dijo, que malgastó. Él sabía que gastó con ramera, él dijo no, lo juzgó. Entonces, cerrando el círculo hermenéutico, el prototipo que critica es el hijo mayor, así también eran los fariseos. Entonces, en la escena mayor, cuando Cristo es criticado, este hermano mayor no quiere entrar a la casa, no quiere celebrar. Y en cada encuentro, tanto en la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido, hay fiesta. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, cuando la gente dice el día se pierde o no se pierde la salvación, como dijo la hermana acá, es un misterio. Porque si hay fiesta en el cielo, nada es en vano. Si una persona se arrepiente, va a tener sus crisis aquí y allá, como todo ser humano, estamos acá. Pero la gracia de Dios una vez más va a actuar porque es la gracia infinita. Yo no le puedo, no le puedo poner límite a la gracia de Dios porque la gracia es de Dios, es iniciativa de Dios. Dice, donde hubo pecado, donde sobreabundó tu gracia. Pero también el apóstol es muy claro que nosotros no debemos jugar con la gracia, no debemos caer en el libertinaje. Dice, voy a seguir pecando para que la gracia abunde en ninguna manera. En ninguna manera. Exactamente. Entonces, cuando nosotros comprendemos mal el evangelio, nos polarizamos. Ya hago lo que yo quiero. Y el otro extremo de la gracia es el legalismo. Y el otro extremo es el libertinaje. Pero hay que estar en el centro de la voluntad de Dios para vivir la gracia de Dios. En el centro de la voluntad de Dios. Los extremos son peligrosos, todos los extremos. Tanto en la política son peligrosos, también los extremos. Por eso sigue siendo
un misterio, porque como bien usted decía, el mayor de la parábola del hijo pródigo, estando en la casa, estaba perdido. Exactamente, el hijo mayor que no. Entonces, Entonces, y hay gente que hoy día, podemos decir, hay gente que puede estar en el templo, nunca se ha ido allá, pero nunca nació de nuevo. nunca se convirtió. Quizás está en el registro de la iglesia, pero no está registrado en el libro de la vida. ¿Me entiendes? Entonces, eso todo es un misterio. Tampoco nosotros podemos decir, oiga, Estás en su interior y muy en el interior si estás salvo o no estás salvo. el, Es sal- algo el muy salvo, personal. hermana, el salvo, la característica de ser salvo, con gozo, porque todo lo que sirve lo hace, aunque haya dificultad, sigue adelante. Porque tiene fruto. Exactamente, Porque está el los fruto. frutos abundan en el cristiano, ahí es porque hubo Amén. más de más personas. Vamos a mostrar aquí las hermanas, mira. Ahí está mi hermana. ¿Lo ven allá o no? ¿Allá arriba se ven? No. ¿No? No se ve. No veo Ay, nada. perdón, ¿qué hice? A ver, se supone que tenía que terminar. Un segundito, a ver. ¿Qué hice? Ya estamos terminando, hermano. Bueno, ahí están mis hermanas estudiando la palabra. Vamos aquí, es cerrar esto. Finalización. A ver. Finalización. Finalización. Ay, no sé cómo. Tengo problema con mi. Ya, Sí. ahí sí. Ahí apareció, ¿no? Nosotros vemos a las hermanas, sí. Ay. Ella nos ve. Ella nos ve, ¿no? Ahí. ¿Ahora sí? Si nos ven, estamos bien entonces. Ahí sí. Ahí sí, ve. Sí, ve. Ahí sí, ve. Bueno, esto es dialogar, pues esto es ver. ¿No se incomodan que el culto se dé de esta manera? Les pregunto a los hermanos que están ahí. Está más Perdón, cómodo. no escuché bien. La pregunta es si es que no les incomoda de estar de esta manera aquí presencial, ustedes allá. ¿Se entiende bien? No sé, no hay mala señal. Por mi parte, que yo vivo en el campo, no tengo ningún problema por la gracia de Dios. Me costó conectarme. Estoy con el celular y el notebook porque tengo malo el audio del notebook, así que me comunico a través del celular, pero a través del notebook las veo perfectamente a ustedes y la clase se escucha y se entiende súper bien. Amén. Gracias, hermana. Muy bien. Muy bien. Hermana Gladys, nos despide la oración para que no hay ninguna pregunta más, porque ya estamos en la hora ya. Amén. Señor bendito Dios, Padre celestial, dador de la vida, Señor. Gracias por estos momentos tan lindos que tú y ricos, Señor, que tú nos regalas a través de tu siervo Luis, para aprender más de tu palabra, para entenderla, Señor. Primeramente, Señor, y antes de proseguir, te pido perdón, Señor, si te he ofendido de una u otra forma, Padre amado. No es mi intención, sino la humanidad que vive en mí, Señor. Pero te adoro, Señor, y te alabo y te doy gracias, Señor, por rescatarme un día del mundo. Te doy gracias por tu Hijo amado, Cristo Jesús, que murió por mí. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que sé que vive en mí, Señor, porque me redarguye cuando he hecho algo indebido, Padre. Muchas gracias, Señor, por esta lección. Sigue instruyendo a tus siervos, Señor, en la palabra. Dale entendimiento, sabiduría, Señor, mansedumbre, como lo ha hecho hasta ahora, Señor, para explicarnos a nosotros, Señor, lo que tú quieres que sepamos de los últimos tiempos terribles que estamos viviendo. Gracias, Padre amado, por tu palabra preciosa y por este tiempo, Señor, tan hermoso que hemos vivido, que edifican nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Todo te lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, sigue las tareas pendientes, ¿ya? Hay una tarea ahí. ¿Quién lo hizo? De todas maneras, quiero preguntar, ¿quién hizo la tarea? ¿Hermana Verónica? A ver.
Ya, otro día. ¿Quién del panel, hermana Verónica, lo hizo? Ya. Y- Ya, entonces ahí vamos a compartir el próximo, hermana, antes de la clase. Y acá del panel, ¿quién lo hizo? No alcancé. Ya, pueden Yo googlear, ¿ah? alcancé tampoco. Oye, mira, por ejemplo, ¿qué es hermenéutica bíblica? ¿Ah? ¿A la hizo la hermana? Muy Menéutica bien. bíblica. ¿La exégesis qué es lo que es? Muy bien. Entonces, la próxima semana vamos a ver, entonces sigue la tarea vigente y ya, ¿qué significa Maranata? Oh, lo leí Palabra delante. aramea, ¿ves? Sí, delante lo vi. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con Ven, nosotros. Señor. Ven, Señor, ¿cierto? Ah, Sí. Ah, bien, Señor. Ven, Señor. ¿Sandino, igual lo hiciste? ¿yo? Sí. No, pastor. Maranata, Estaba ya, leyendo el libro, Maranata. sí. Ya. Bueno, en la iglesia temprana, mira, con esto terminamos. La palabra Maranata tenía varias aseveraciones. Cuando uno decía Maranata, en la condición que la persona estaba, ya sea incrédulo, por ejemplo, si era un incrédulo, tenía que arrepentirse. Escuchar Maranata es volver al Señor. Y si yo andaba como lejos, no allí en la tibieza, Maranata me tenía que volver de nuevo al fuego, a esa pasión por Cristo, ¿ya? Y si yo estoy bien con el Señor, más me afirmaba. Entonces, interesante en la palabra del Señor, en los distintos aspectos que tenía que ver en la iglesia temprana. Maranata, el Señor bien. Que se le bendiga, pues, hermana. Muchas bendiciones. Ahí está. Amén. Bendiciones para todos también. Abran su micrófono, despídense. Lo logré, Sandrita, ¿me pude meter? Muy Bendiciones, bien, bendiciones, bendiciones. muy bien.